¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Muy bien, faltan 16 minutos para las 11 de la mañana. Estamos con este espacio que es importante para nuestros auditores. Tiene que ver con salud y hoy con un invitado muy interesante. No sé si me está escuchando ya Franz Villarruel. Me falta un poquitito. Está arreglando algunas cositas, ¿no, Franz? No te preocupes. Yo te doy espacio, te doy tiempo para que podamos entablar la conversación del día de hoy, que tiene que ver con aspectos relacionados, por ejemplo, a la pandemia. Pandemia que provocó un quiebre, ¿no? Veníamos realizando actividades de manera normal y de pronto, pandemia en China, empezamos a escuchar en esa temporada estival, en verano acá en Chile, y de pronto ya en marzo todo fue más complejo, pero hubo secuelas. Y estamos acá con Franz Villarruel, jefe de investigación en Ciencias Básicas y Translacional y además director técnico del Laboratorio de Medicina Translacional del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, que nos ayudará, Franz, a comprender mejor cuál es el concepto del que vamos a hablar hoy día, de la traslación. Franz, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Te agradezco también la invitación y el tiempo que me diste para poder tomar la llamada. Perfecto, y yo te agradezco también que nos puedas ir contando algunos aspectos que son bien técnicos, pero a ver si lo podemos bajar, podemos abordarlos para que puedan entenderlos nuestros auditores. Yo hablaba de pandemia y hablaba también de traslación. ¿Qué nos puedes dar a conocer respecto a eso para comenzar a abordar esta conversación del día de hoy? Por supuesto, sí. Como tú bien mencionabas, la pandemia trajo consecuencias negativas y también consecuencias o resultados positivos para la industria, y hablamos de la industria tanto la científica como la médica y la tecnológica, y de alguna forma esta pandemia ha sido una revolución, como la revolución industrial en la época de los trenes, las locomotoras, en nuestro caso de poder movilizar la información más rápido, y eso es la traslación. Cuando nosotros nos enseñan en historia y en geografía, el concepto de la traslación nos imaginamos siempre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Que es lo que yo te iba a mencionar. Exacto. Y ese es un concepto muy bonito porque se ha utilizado en distintas áreas de la industria, principalmente la farmacéutica, y significa tomar conocimiento en distintas áreas, pero hacerlo girar sobre una idea central, una idea única. Y en el caso de la pandemia fue obviamente buscar una solución terapéutica o buscar un nuevo dispositivo para diagnosticarlo más temprano o aislar a los pacientes. Entonces, esa necesidad hizo mover la información y a los investigadores, a los desarrolladores tecnológicos en un mismo ámbito. Y eso generó esta nueva revolución que nos permitió sobrevivir a la pandemia y estar en donde estamos hoy día. Entonces, de alguna forma, la traslación es el concepto que implica mover conocimiento de un lado al otro en busca de una aplicabilidad y que esa aplicabilidad responda a necesidades del momento o necesidades del ser humano. Pueden ser a nivel de industria, puede ser a nivel de farmacia, puede ser a nivel educativo, pero siempre teniendo un centro, un foco principal y que la información se mueva, que no se estanque en un solo lugar. Y en relación a lo que ocurre
en Chile, Franz, me imagino que también hay investigación respecto a este tema o está recién partiendo. ¿En qué estado se encuentran las investigaciones respecto a ese tema, en particular acá en Chile? Tu pregunta es sumamente relevante porque nosotros hemos escuchado, tenemos muy potentes instituciones de investigación como lo son las universidades católicas, la Chile, los centros de investigación tecnológico o científico como el ACDIS, que es una asociación entre la Católica y la Chile. Hacen investigación translacional, pero la principal diferencia con respecto a lo que se hace fuera del país está en el centro. Uh-huh. En cuál es la pregunta que se espera responder. Existen ejemplos altamente significativos de personas que están haciendo traslación, principalmente porque en este flujo de mover la información vamos a partir en la investigación clínica, por decirlo de una forma, o biomédica, que tiene que ver con salud humana. Existen como flujos donde la información se puede perder. Y uno de esos puntos es cuando yo hago un descubrimiento dentro de un modelo animal, por ejemplo un ratoncito, Uh-huh. y salvo el cáncer del ratoncito, no necesariamente esa droga o ese descubrimiento va a ser eficiente o efectivo en el ser humano. Entonces yo tengo que trasladar ese conocimiento, ese aprendizaje, desde el modelo de ratón al modelo humano y ver si se comporta de esa misma manera. Eso se llama un valle de la muerte, porque ratón y humano no tenemos mucho en común, si bien hay características genéticas que se comparten. Somos dos especies distintas, por lo tanto nuestra biología, nuestros metabolismos pueden ser distintos y hacer que lo que yo veo en un animal no lo vea en el otro. Entonces, una de las necesidades de nuestro país es que los investigadores que declaran hacer traslación lo hagan desde el ser humano en adelante. Los modelos de ciencias básicas, como los ratoncitos, las plaquitas in vitro, funcionan y ayudan mucho a esclarecer como el panorama. Es como cuando uno ve el bosque desde afuera. Pero una vez que uno ya tiene la idea del bosque, tiene que ir a mirar los arbolitos. Uh-huh. Y los árboles van a ser los problemas en los pacientes, en los seres humanos. Y desde ahí vienen distintos otros niveles de traslación, que es, por ejemplo, cuando se prueba una droga nueva en pacientes, de ver cuántos pacientes van a responder correctamente a esa droga. Y por lo tanto eso también viene a ser un valle porque limita los fondos, cuántos recursos va a recibir la industria para expandir esa droga, a qué costo se va a vender, si todos los pacientes van a poder accederlo, si los países van a poder comprarla. Entonces esa traslación a la comunidad, que tiene que ver desde el beneficio, ya no del descubrimiento, sino que lo que yo ya sé que funcione para todos y le sirva a todos y esté disponible para todos. Entonces desde ahí aparece un segundo valle de la muerte que responde más a necesidades externas, factores externos. Perfecto. Estamos conversando a esta hora acá en Atractiva FM con el doctor Franz Villarroel, jefe de investigación en Ciencias Básicas y Translacional y además director técnico del Laboratorio de Medicina Translacional del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, y estamos conversando sobre la traslación. Y en relación a esto mismo, Franz, me gustaría saber qué es lo que investiga o qué es lo que hace un investigador translacional. Súper linda tu pregunta. Uh-huh. Te agradezco. Estoy bien. Resulta que nosotros en la fundación, la fundación es un centro de cáncer, uh-huh. ¿ya? Y recibimos una gran población de pacientes oncológicos y en general estos pacientes, si bien entran a flujos de tratamiento que ya están regulados por distintas agencias nacionales e internacionales, se consideran como en grupos, ya pacientes que con características similares pueden responder terapéuticamente a un proceso ya establecido. Pero en el circuito, o sea, en la vida real, estos pacientes no todos responden de la misma manera o no todos responden definitivamente. Entonces, estos pacientes, esa información de un paciente que no responde a pesar de que se veía
candidato óptimo para responder, nosotros lo tomamos y lo trasladamos. O sea, esa información de la camilla, de la cama que vio el médico, se traslada al laboratorio, que es un laboratorio de investigación como los de las universidades, se traslada esa información y dentro del laboratorio nosotros vamos trabajando en paralelo, tratando de entender si existe una diferencia biológica, una diferencia genética o algún patrón que nosotros podamos ver en ese individuo y decirle al médico, mira, en realidad este es un caso único, que por alguna razón aparece en la población, o si logramos detectar en un periodo de tiempo que es un patrón común entre distintos individuos que no están respondiendo, probablemente decirle al grupo de médicos, si sabes que esto parece ser una biología nuestra, propia de nuestro país, de nuestra población, y por lo tanto debiésemos modificar la forma de asignarle el tratamiento o de ajustar el tratamiento de acuerdo a esta nueva biología. Entonces ahí trasladamos la información de la cama del paciente al mesón del laboratorio del mesón con el investigador científico al médico de nuevo. Ahora, ¿sobre qué líneas de investigación estamos trabajando actualmente? En Chile y lamentablemente en el mundo los cánceres digestivos son una verdadera crisis social y económica, además de ser un problema de salud. Y solamente, por ejemplo, contarte de que de los cánceres digestivos, al menos 1 de cada 4 diagnósticos de cáncer son de cáncer de colon o de estómago. Y en el día, a nivel mundial, de cada 3 muertes por cáncer, 1 también es un paciente de colon o de estómago. Entonces esto nos está diciendo que es una enfermedad altamente prevalente, con una tasa de mortalidad muy alta, así que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en estudiar el eje gastrointestinal desde la boca hasta el ano, entendiendo los cánceres de cabeza y cuello, de esófago, de estómago y de colon, pero desde una perspectiva que nos permita saber si los pacientes chilenos somos todos iguales o si existen diferencias, porque como somos un país tan largo, tenemos también distintos backgrounds genéticos, principalmente por los pueblos originarios ubicados en las distintas regiones, que nos fuimos mezclando luego ya con el componente español. Entonces ahí tenemos una población que es única, que es diferente al resto de Latinoamérica, pero tenemos frecuencias e incidencias de enfermedades similares a la población mundial. Entonces, algo tenemos de común y algo tenemos de diferente. Claro que sí. Ahí está nuestro esfuerzo. Perfecto. Y claro, estábamos hablando ahí de lo que hace un investigador transnacional. Ahora, ¿qué lo diferencia de un investigador científico de una universidad? Sí, la diferencia está en que el investigador de la universidad en la actualidad todavía está enfocado en su propia pregunta. Por ejemplo, es comúnmente fácil de escuchar que un investigador diga, yo trabajo en una mutación de un gen XX, y conocen a esa proteína o a ese gen al revés y al derecho. El investigador translacional va a conocer esa proteína o ese gen, pero lo va a poner en el contexto del problema de salud. Perfecto. Ya pensando en cuáles son las soluciones. Ya, por ejemplo, en el caso de la historia del COVID. Sabíamos que el COVID existía, pero por los datos que estaban saliendo, pero no había cómo testearlo. Entonces, había que trasladar lo que se sabía de otras pandemias o de otras enfermedades respiratorias para armar un kit de diagnóstico rápido. Entonces, la diferencia está en que nosotros buscamos más soluciones que quedarnos prendidos o mirando siempre el problema. Por eso te contaba esta anécdota de mirar el bosque por fuera o de mirar los árboles. ¿Ya? Entonces nosotros partimos mirando el bosque y después vamos a buscar los árboles. El investigador académico parte desde el árbol y después va acercándose al bosque. Perfecto. Franz, se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarte si hay algo más que tú quisieras mencionar respecto a este interesante tema, que partimos como bien técnico, pero lo hemos ido pudiendo abordar para que las personas lo puedan entender y de qué manera estas investigaciones, este tipo de enfermedades, a partir también de la pandemia, van de alguna manera también acá en Chile trabajándose para mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, mira, a mí me gustaría invitar a todos los investigadores, ojalá existieran más centros
que hagan investigación translacional, mirando soluciones para los pacientes, tanto oncológicos como de otras enfermedades cardiovasculares principalmente. Tenemos una alta incidencia de obesidad, de diabetes, hipertensión. Y también invitar a la comunidad, la no científica, ya las comunidades locales en general tienen mucho conocimiento ancestral, que lo han visto y lo han pasado de boca a boca. Esta planta me ha servido para esto, esta otra semilla lo usábamos antes para esto. Esa información es sumamente rica porque probablemente responde a necesidades que la gente vio en el pasado como una necesidad terapéutica y utilizó esas herramientas para poder tratarse a un nivel muy doméstico, por decirlo de una forma, pero que puede servir como sustrato para construir una herramienta que sea propia para nosotros los chilenos, porque probablemente hemos sido expuestos a esas plantas más comúnmente y por tanto podríamos responder mejor a algún producto que se derive de ese producto, de esa planta o de ese extracto. Y eso viene de la mano, obviamente, de que los jóvenes hoy día, tanto las niñas como los niños, se atrevan a hacer ciencia, a experimentar en sus colegios, a preguntarse cosas y tratar de buscarle las soluciones a esas preguntas, a esos problemas, porque ahí está la base. Ya actualmente, por mucho tiempo nos enseñaron que para ser innovadores o para ser emprendedores había que ser como que crear cosas desde cero, y en realidad no. Uno puede ser innovador porque toma lo que ya sabe y le da un uso nuevo. Y eso es la investigación translacional. Desde la información que ya existe, que está disponible hoy día, yo genero soluciones. Ya no tengo que ser un Einstein o descubrir algo, el fuego o la rueda. Ya podemos usar lo que está fuera de nuestro alrededor, porque otros ya contribuyeron a construir ciencia. Nosotros lo que podemos dar es construir ahora soluciones a los problemas que nos atacan o nos afectan hoy día. Bueno, y te dejo los micrófonos, Franz, porque hay hasta ahora varias personas escuchando, muchos auditores que efectivamente están en los sectores rurales más alejados, que van tratándose algunos temas médicos en la casa, en la familia, que manejan este tipo de información. Muchos estudiantes también que gustan del área científica acá en la comuna de Los Lagos, para que también los puedas saludar y puedas fortalecer esa invitación que estás haciendo. Sí, nuevamente invitar a la gente de Los Lagos a hacer ciencia. Tienen muy buenas universidades, tienen muy buenos académicos. Yo formalmente estudié bioquímica en Valdivia, así que me identifico mucho con el sur. Estuve en Chiloé hace poco viendo una tira de lancha y comentarle a ustedes que la ingeniería de la cultura chilota para construir botes fue similar a la que se utiliza para la ingeniería de construir iglesias en la isla. Entonces, eso es traslación. Entonces, ustedes lo tienen ahí, los ven todos los días, caminan por las calles, están viendo procesos de traslación de conocimiento a una utilidad nueva. Así que yo los invito a hacer ciencia, a descubrir, a salir de lo convencional que nos han enseñado por años y ser creativos. Ser creativo desde lo que ya conocemos, para no quedarnos pensando de que hay que ser una mente brillante, una mente extremadamente hiperdesarrollada, porque no es necesario. Basta con mirar, observar correctamente y poner las soluciones en base a lo que sabemos. Bueno, nos ha regalado un momento de reflexión muy, muy interesante Franz Villarroel, jefe de investigaciones en Ciencias Básicas y Translacional, y además director técnico del Laboratorio de Medicina Translacional del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, que abordamos el tema del día de hoy, muy, muy interesante, traslación. Franz, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, que estén muy bien y pasen un buen fin de semana. Ustedes igual, y que disfruten después las fiestas que vienen de Navidad y Año Nuevo. Igualmente, un abrazo, cuídate, que estés bien. Un abrazo igual, chao. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas.